Hola productores, bienvenidos a este webinar Consultas Frecuentes de Productor. Soy Erika Álvarez, directora comercial de Gaia. Muchas gracias por acompañarnos. El webinar será impartido por mi compañero Israel Barbero, técnico de Gaia. Hola, buenos días. Pues nada, hoy vamos a ver una revisión de consultas frecuentes que se hacen en nuestra aplicación, que las vemos interesantes para que conozcáis todos y podáis profundizar y aprender a manejar el programa un poquito más. Comenzamos mostrándoos este pequeño guión o agenda que hemos preparado, donde vamos a empezar con cómo podemos modificar tarifas, tanto crear como renombrar, como copiar. Antes de esto, quiero hacer una pequeñita aclaración de la diferencia entre tarifa y descuento, porque hay gente que trabaja de dos maneras muy habituales, según cómo queráis gestionar vuestras ventas a los clientes, tanto vendiendo a una única tarifa de precios general en vuestro programa, con diferentes descuentos, o sea, un único precio general de todos vuestros artículos y luego aplicar descuentos que se pueden aplicar en los clientes o crear unos grupos de descuentos para cada grupo de clientes, o bien trabajar, como acabamos de comentar, en artículos, tarifas. Esto sería el menú para configurar diferentes tarifas de venta. Esto significa que en los artículos vamos a disponer de el mismo artículo, puede tener diversos precios finales, o sea, diversas tarifas. En este caso vamos a abrir esta pantalla en artículos, tarifas, ¿vale? Y por defecto el programa dispone aquí de una lista de 3 tarifas, que habitualmente suele ser suficiente dependiendo de las necesidades, con 1, 2, 3 o hasta 8. Habitualmente se suelen crear aquí a lo mejor hasta 5, 6, 7 y 8, que es lo que el programa suele estar preparado para la configuración de márgenes de beneficio, que es el cálculo entre el coste nuestro y el precio de venta. Entonces, estas tarifas, como veis aquí, por defecto vienen con este nombre, pero se permiten tanto añadir nuevas como modificar el nombre. Vamos a ver de editar una, por ejemplo, marcamos y damos editar. Vale, y esta tarifa 1, pues vamos a suponer que nosotros tenemos 3 tipos de precios para un mismo artículo. Por ejemplo, la tarifa 1 podría ser, pues yo que sé, la de distribuidor, o mejor dicho, o yo que sé, me voy a inventar aquí, grandes superficies. Podría ser un nombre y siempre las tarifas deben estar marcadas aquí para calcular las ventas de tarifa válida para ventas. Y aceptamos esto. Vale. Esto sería un ejemplo de renombrar. Aquí podemos editar esta, por ejemplo. Esta, por ejemplo, vamos a decirle que son distribuidores, por ejemplo. Eso es de otro precio de los mismos artículos, pero cuando vendo a distribuidores, ¿vale? Y una tercera tarifa, por ejemplo, para cuando vendo a cliente final o particular. Vamos a llamarle particulares. Vale, entonces así dispondríamos de 3 tarifas. Siempre es recomendable poner la tarifa con mayor descuento en el número 1, o al revés, perdón. Sería quizás más recomendable hacerlo al revés, para que si alguna vez se nos escapa y no ponemos la tarifa, que por defecto coja siempre la más restrictiva, con la que más margen tenemos. Aquí podríamos poner esto así y esta cambiarla a la que hemos dicho de grandes superficies. Bueno, es una forma de trabajar, pero bueno, da igual un poco cada uno que lo haga como quiera. Vale. Entonces, también podemos, lo dicho, si queremos una tarifa, por ejemplo, hay muchas ocasiones que queremos ver una tarifa que no aumente el coste, que veamos nuestro coste, pues podemos crear aquí una tarifa. Por ejemplo, voy a inventarme un código, el código 8, vamos a ponerle tarifa 8, coste, por ejemplo, y válida para que calcule, esto para que calcule. Vale, entonces aquí ya habríamos creado tarifas y modificado tarifas. Vale, y estas tarifas nos van a servir para cuando vayamos a la configuración de artículos, familias, ¿vale? Que es donde el programa nos permite calcular fácilmente un beneficio. ¿Lo veis? Y aquí, si os fijáis en esta pantalla, tenemos una serie de columnas que pone margen 1, margen 2. Esto coincide con el código de la tarifa. Entonces, podemos decirle que nuestra tarifa 1 sea el coste más un 90%, la tarifa 2 el coste más un 70% de margen de incremento del precio. Y la tarifa 8 que hemos creado ahora mismo, podríamos entrar a la familia y ponerle
un beneficio nulo, pero para que el programa calcule algo no puede ser cero. Habría que ponerle algo así como 0,01 para que al multiplicar por este porcentaje dé el mismo precio de venta que de coste. Esto sería la configuración de tarifas. Vale, luego dentro de estas tarifas, al disponer de varias tarifas, es muy habitual que queramos copiar precios de una a otra. Por ejemplo, habría un ejemplo que podríamos crear una tarifa que fuera expresamente para mantener precios a lo mejor de un año anterior o para realizar un estudio o un cambio de precios al cambio de año. Por ejemplo, mira, voy a crear aquí una tarifa 4 y vamos a llamarle, yo que sé, por ejemplo, precios 2025 para hacer una copia completa de nuestra tarifa antes de realizar cambios, por ejemplo. Entonces, al disponer de otra tarifa de este estilo, vamos a ver cómo usar esta herramienta que hay aquí abajo en la pantalla de tarifas que se llama herramienta tarifas. Esta herramienta tarifas nos va muy bien para esto que comentaba. En esta pestaña de aquí podemos copiar una tarifa completa. Eso significa todos los precios de todos los artículos, completamente copiarlos de una tarifa de origen a una tarifa de destino. Por ejemplo, si nuestra tarifa actual que queremos copiar es la 1, ¿vale? La tarifa 1 que hemos dicho que es la general para particulares, la queremos copiar momentáneamente o antes de hacer cambios en la 1 queremos hacer una copia como de seguridad, por así decirlo, de la tarifa, podríamos indicar aquí que de la tarifa origen 1 vamos a copiar todo a la tarifa destino 4. Entonces aquí podríamos copiar con las opciones estas que son para el beneficio de las familias, de las subfamilias, con porcentajes de margen de beneficio, se podría copiar también e ignorar si tenéis algún bloqueo de precio manual en algún artículo, se puede ignorar también. Entonces, con estas dos opciones, origen, destino y el botón de copiar tarifa, nos copiaría absolutamente todos los precios. Ahora no le voy a dar al botón para poder continuar y que no se pare esto ni se pause, pero lo haría perfectamente, copiaríamos toda la tarifa. Siempre también comentaros que también que al elegir aquí la tarifa, siempre podéis aquí darle a esta pestaña de consultar artículos y el programa nos mostraría cuando filtremos en todos los artículos que van a incluirse en esa, que se van a ver afectados. Cómo actualizar precios masivamente, ¿vale? Para cuando nos aumentan a lo mejor, o queremos, mejor dicho, queremos aumentar una de las tarifas, la queremos aumentar nosotros, por algún motivo, por el mercado, por lo que sea, porcentualmente o una cantidad de euros que es menos habitual, pero se podrían aumentar todos los precios de una tarifa. Vale, la tarifa que va a aplicar es siempre esta que está aquí arriba en destino. Entonces, por ejemplo, si afectáramos la tarifa 2, que sería esta de distribuidores, le diríamos, vas a coger todos los precios de mi tarifa 2 y le vamos a aumentar un 2% todos los precios. Esto sería porcentual y esto sería si por lo que sea quisiéramos aumentar pues, un importe fijo en euros. Por ejemplo, aumentar 5 euros toda la tarifa. Esto sería que todos los precios de todos los artículos en esta tarifa se verían aumentados en 5 euros al darle aquí a ejecutar. Aquí dice, ve, va a actualizar todos los precios de la tarifa 2. Actualizaríamos todos los artículos, incluso los artículos de tipo tabla, que también está aquí la configuración, y podríamos ignorar esta configuración de bloqueo para que también actualice los que nosotros hubiéramos bloqueado manualmente por algún motivo. Y aquí con esto, aquí sí que nos aparece, como veis, al aumentar y disminuir los precios y elegir la tarifa, sí que nos aparecerían todos los artículos implicados que se van a actualizar para poder hacer consultas. Aquí podemos buscar por artículo, por nombre, por familia. E incluso aquí en el aumentar, disminuir, también, no, eso podemos, sí, no, simplemente configuramos el porcentaje, como comentamos. Filtrar, sí, perdón, quería decir estos filtros de aquí arriba son totalmente aplicables. Por ejemplo, si solo queremos modificar algo de la familia 001, que en nuestro caso es perfiles, aquí en la consulta de artículos nos va a salir que ahora solo se están mostrando los artículos de la familia que hemos filtrado aquí arriba antes de aumentar y disminuir. Total, que nos permite aumentar y disminuir con todas estas posibilidades de filtro de familia, de artículo, de acabado, de proveedor, perdón, de acabado, proveedor y subfamilia, o unas cadenas de clasificación que solo podéis consultar a soporte. Importar desde Excel, ¿vale? Esto estaría por aquí en el menú Utilidades, importar desde Excel. Esta es la opción que nos permite importar precios desde cualquier tabla Excel, bueno, precios y bastantes cosas en el programa que vamos a ir viendo. Vale, esta herramienta de importar desde Excel, veis que lo primero que nos pregunta aquí arriba es qué es lo que queremos importar.
podemos importar todo lo que hay disponible en este desplegable, pero nos vamos a centrar en cargar artículos, esto es importar una lista de artículos. Por ejemplo, tenemos 200 artículos nuevos que vamos a empezar a comprarle a un proveedor y los queremos registrar en el programa sin ir creando las fichas una a una. Entonces podemos preparar un Excel y aquí abajo en este cuadro amarillo siempre nos dice cómo se puede realizar esta importación masiva preparando correctamente los datos según este cuadro que veis aquí. Dice que obligatoriamente tiene que haber una columna que se llame en la primera fila artículo, otra descripción, otra familia y otro tipometraje. Eso obligatoriamente. Luego, además, también podemos adicionalmente, si queremos más información, le podríamos meter otra columna opcional. Un campo siempre significa columna en este caso. Y una subfamilia, si lleva stock sí o no, si se muestra la hoja de corte sí o no, si se muestra la hoja de producción sí o no. Entonces, un pequeño ejemplo de esto sería pues un Excel que ya me he preparado yo por aquí, ¿vale? Que sería como esto, pues sería cargar toda una lista aquí de artículos que me han pasado o que yo tengo en mi propio Excel, pero obligatoriamente, esto es muy importante, lo voy a poner aquí en negrita, estas columnas se tienen que llamar exactamente como venía en este cuadro. Exactamente se tiene que llamar artículo, descripción, familia y tipometraje. Muy importante mantener la misma letra y número y todo, porque artículo, si os fijáis, por ejemplo, no lleva acento. Entonces, para importar tampoco puede llevar acento. O sea, la columna artículo está aquí, no puede llevar acento y tienen que coincidir exactamente. Porque el programa permite meter cualquier columna adicional nuestra. Por ejemplo, si yo tuviera aquí otra columna mía que fuera, yo qué sé, observación, una observación mía interna, con lo que fuera. Esta columna el programa la ignoraría completamente, pero aún así podría copiar todo el Excel. Yo puedo copiarlo así, marcando el cuadro y dándole a copiar. Y podría pegarlo en esta herramienta de importación. Aquí abajo es la forma de cargarlo. Aquí podría copiar y pegar, y aunque yo tenga una columna de observación, esa columna será ignorada porque no pertenece a los títulos que están en esta lista. Solamente va a reconocer las columnas que se llamen así, artículo, descripción, tal, y toda esta lista de aquí abajo también serían reconocidas. Entonces, como ejemplo, mira, acabo de pegar esta lista y vamos a crear estos 29 artículos, o bueno, 30 contándolo. Importamos aquí con el botón de pegar el Excel e importar aquí y acabamos de crear correctamente en la aplicación 29 artículos. Vale, ¿veis? Y aquí me ha creado correctamente todos los artículos en el sistema. Ahora, lo que ocurre es que estos artículos me los ha creado únicamente con la información que les he pasado, código, descripción y familia. Pero no tienen, por ejemplo, subfamilia, yo no se la he incluido porque no he querido, se podría incluir. No tiene ni precios de venta, que es esta pantalla de PVP, ni siquiera precios de coste de compra, tampoco tiene. Entonces, para solucionar esto también, ya que queremos cargar todo, también podemos disponer en el importador de Excel, volvemos al importador de Excel, importar desde Excel. Esta pantalla cambia, si veis, cambia ligeramente siempre la información que debemos de aportar para importar. Para importar los costes necesitamos obligatoriamente artículo, acabado y coste, o bien otra opción que hay que se llama referencia proveedor, que sería el código de nuestro proveedor, porque el código de nuestro proveedor se puede configurar en productor, aunque no voy a entrar muy en detalle aquí ahora, pero lo veremos luego, del código de nuestro proveedor, que sería un equivalente a nuestro artículo en el programa productor y a nuestro acabado en el programa productor. Digamos que una pareja de artículo y color corresponde con un solo código de referencia del proveedor, con lo cual podríamos importar esto de dos maneras. O bien, voy a ir aquí a esta pestaña que tengo más o menos preparada. Aquí necesitaríamos, mira, así veis cómo lo voy haciendo. Una columna nueva, que es el acabado. Entonces, artículo, acabado y coste. Supongamos que todos estos artículos van todos en un solo acabado, en un color único, por ejemplo, uni, voy a ponerle, bueno, incluso mira, este le voy a poner L blanco, el acabado blanco, sería un ejemplo. Bueno, todos estos, y lo voy a arrastrar por aquí, por ir rápido. Vale, ahí estaríamos. Y el coste, pues podríamos poner diferentes costes, 10 euros, 20, 30, por ir rápido, vamos a rellenar en ascendente y ya está. Vale, pues supongamos que esto sería una tabla de costes que yo tengo por ahí de un proveedor, o bien, como comentaba, se podría incluso sustituir artículo y acabado por el código del proveedor.
tuviéramos, bueno, lo vamos a hacer en dos pasos. Primero vamos a cargar esto, que marcaría todo. El programa va a ignorar las columnas que no necesita, como decía antes. Copiaríamos toda esta tabla y nos iríamos aquí al importador de costes. En el importador de costes, si veis también, aquí abajo hay una pequeña ayuda que dice si existe lo sobrescribe, o sea, lo va a machacar siempre los costes. Si no vienen los proveedores y las divisas, debes de especificarlo aquí arriba, porque el proveedor y la divisa también se puede indicar en dos columnas en el Excel, si queremos cargar de golpe costes para varios proveedores o para varias divisas. En este caso, para hacer un ejemplo rápido y sencillo, vamos a cargar solo un proveedor y una divisa, me da igual, este mismo, y la divisa, el euro. Vale, entonces voy a cargar toda esta tabla de costes en esos artículos para esos acabados que están en la tabla, para este proveedor y para esta divisa. Le digo importar y ya está hecho, ya ha cargado correctamente esos 29 artículos con sus 29 costes. Y podemos revisar, voy a dejar abierto por aquí la ficha de artículos, los ART, cualquiera al azar. Al editarlo veremos que ya nuestra pestaña de costes, aquí tenemos, ha cargado el coste de ese proveedor en este color y es el coste que le habíamos dicho en Excel y qué fecha lo hemos cargado. Entonces, para importar precios de venta, pues lo necesario va a ser una columna del artículo, otra columna del acabado y otra columna del PVP. El PVP vamos a ponerle, pues yo qué sé, el doble 2, 20. Hacer una pequeña progresión aquí rápidamente. Vale, esto sería el precio de venta, una tabla nuestra que dispongamos de artículos con su precio de venta al público. Bueno, importante, cierto, me he olvidado, la tarifa, claro, porque ahora lo vais a ver, aunque yo me adelanto, pero no voy a adelantar. Vamos a verlo aquí. Vale, en la herramienta de importación de nuevo, importar desde Excel. Vamos a precios de venta. Igual que antes hemos importado precios de coste, vamos a ver ahora precios de venta. Vale. Bueno, la tarifa es opcional, como veis, porque la tarifa o la indicamos aquí, si solo vamos a cargar una tarifa, o podríamos tener una Excel con diferentes tarifas. En mi caso, no la voy a indicar. Sería suficiente con esto. Como veis en el importador, sería obligatorio el artículo, el acabado y la columna PVP. Esos son los títulos que tiene que tener el Excel. Y la tarifa la puedo indicar aquí. Voy a cargar, por ejemplo, todo en tarifa de venta 1. Esta tarifa 1 que tenemos en el sistema. Volvemos al Excel para copiar. Es importante que cuando copiemos aquí con el recuadro de Excel, que siempre copiemos los títulos, porque si por lo que sea estamos muy abajo en la lista e intentamos copiar esto de aquí, pues claro, lógicamente no, el programa no va a reconocer qué es cada columna. No, entonces siempre hay que trasladar los títulos. O sea, siempre que, en todo caso se podría copiar esta fila de títulos, se podría copiar por aquí en medio si se quieren añadir, pero en principio lo habitual es copiarlo todo con los títulos. Copiamos todo con los títulos, que es obligatorio. Estas columnas, que como vuelvo a decir, los dejo ahí por dejarlas, pero yo podría tener una tabla que no tuviera estas columnas de aquí, es solo por información. Puedo dejar solo la columna artículo acabado y PVP y sería suficiente para cargar. De hecho, mira, aquí puedo quitar la familia y el metraje para los precios de venta, pues no me hacen falta para nada. Entonces, mira, copio esto de aquí, artículo acabado y PVP, dejo la descripción por curiosidad, por saber qué artículo, cómo se llama, pero el programa no la va a cargar. Copiamos esto y nos venimos al importador de Excel. Vale, y con esto ya tendríamos cargado nuestro precio de venta. Pues así, de esta forma rápida. Bueno, esto también, como comentaba en el coste, lo que hace es sobreescribir o machacar los precios de venta. Entonces, esta es la forma en la que comentábamos que también podemos cargar una tarifa nueva nuestra de venta o una tarifa de coste rápidamente machacando la anterior y el programa siempre nos va a grabar aquí cuando he cargado, qué precio he cargado la tarifa, la tarifa que hemos cargado, el color y la fecha en la que he actualizado este precio, cargándolo desde Excel o como sea. Aquí está la fecha en la que se actualiza. Con lo cual ya tendríamos estos artículos listos para comprar y vender. Vale, el siguiente punto que vamos a ver sería cómo agilizar un poco la búsqueda de todos estos artículos. Un error muy frecuente y muy común que hacéis algunos de vosotros
es que cuando no veo todos mis artículos, veis, el programa me dice aquí abajo en la esquina que solamente estoy viendo 100 líneas, 100 registros. Entonces dices, ¿por qué no veo todos mis artículos? Yo quiero verlos todos. Pues le dice, pues le subo el máximo de aquí, le subo a 1000, yo qué sé, le subo a 1000 y así los veo todos. Vale, pues esto es un error muy común. ¿Por qué? Porque aunque yo cargue toda la lista y vea 1000 artículos, buscarlos va a ser igual o peor de incómodo mediante la barra esta lateral o a ojímetro, digamos. Entonces, lo normal es tener siempre poquitas líneas aquí para que el programa vaya más rápido, ¿vale? Y no le afecte al buscador. Pero, sin embargo, aprendemos a usar bien esta barra de filtros de aquí arriba, que es el buscador por columnas, por campos, digamos, y aprendemos a usar bien esta lupa de buscar artículos. Esta lupa de aquí nos va a sacar una ventana aparte, esta de aquí, que es la búsqueda de artículos. Empezando por la barra de filtros, pues sepamos que podemos buscar de muchas formas. Por ejemplo, yo quiero buscar todos los artículos que contienen la palabra Marco, porque estoy buscando un perfil de Marco. Pues pongo aquí Marco. Y en este momento, ¿no veis? Ya no son más de 1000 artículos. Ahora solo quedan 90 filas, 91 líneas que tienen la palabra Marco, con lo cual ahora sí los puedo ver todos a simple vista, pero primeramente habiendo buscado por aquí. Y es más, dices, sé que contienen Marco, pero es que además quiero que sean de una familia en concreto o de una subfamilia en concreto. Por ejemplo, los marcos de la subfamilia 021, porque es lo que estoy buscando. Vale, pues ahora, ¿no ves? Ya tengo una búsqueda muy sencillita y muy buena y me ha ayudado a encontrar, pues yo que sé, estaba buscando este artículo de aquí. O no, mira, estoy buscando premarco. Y además de poder buscar una palabra, se pueden buscar varias palabras en la misma columna. O sea, yo aquí, por ejemplo, voy a buscar algo de ese marco y que también contenga, con un espacio, le doy la barra espaciadora, espacio 25. Y aquí me sale, ¿veis? Todo lo que contiene marco y que contiene 25. Con esto acotamos la búsqueda y enseguida localizamos el artículo que queremos con la descripción, la subfamilia, con la familia, con cualquier dato que tengamos aquí, que sabéis que se puede personalizar, aunque ahora no voy a entrar en ello. Vale, esta es la primera forma, como siempre. De hecho, esto de buscar aquí artículos se aplica a todo el programa, ¿vale? Para buscar presupuestos, para buscar proveedores, para buscar clientes. Esta barra de filtros es común para todo el programa. Y luego también disponemos un buscador que tiene más opciones que aquí no están disponibles, que es este botón de la lupa de aquí arriba, buscar registro. Que como veis también se puede pulsar la tecla F5 en el teclado, pero bueno, le damos al clic. Vale, y aquí os decía que se puede buscar por más cosas, porque aquí directamente, aparte de poner el nombre, como hemos dicho, con alguna parte, por ejemplo, si aquí busca la palabra premarco, me va a salir el resultado aquí abajo en esta pequeña rejillita. Luego también podría filtrar por una familia en desplegables con los nombres, podría además por la subfamilia o bien por mis códigos de artículos. Si yo sé que el artículo empieza por ART, como estos que he cargado yo, y le doy a Enter, aquí ya me salen todos los artículos que contienen en el código las letritas ART. Pero ya os digo que todo esto en principio se podía haber hecho aquí en la barra de filtros. Os vengo a comentar esta pantalla sobre todo porque lo más interesante que nos parece es que, bueno, aparte que podemos ver artículos con stock, que aquí hay una columnita de stock para el que lleve control de stock, que podemos buscar por esto de aquí, artículos con precio y códigos de proveedor, que esto es lo más interesante de todo. Vale, entonces, códigos de proveedor significa artículos que yo le he configurado dentro de la ficha de cada artículo la referencia de mi proveedor. ¿No ves? Aquí, por ejemplo, es esta columna la que quiero mostraros, que son todos estos perfiles, por ejemplo, aquí son perfiles de marco, por poner un ejemplo, tienen, para el proveedor tienen un código y para nosotros aquí en nuestro productor tiene nuestro código interno. Para nosotros el artículo A24232 equivale a la referencia del proveedor 99257, por ejemplo. Entonces, yo puedo buscar en este buscador directamente si tengo a mano una tarifa del proveedor o un documento de compras del proveedor y quiero saber qué artículo es ese dentro de mi aplicación, no tengo que estar volviéndomelo con cuál es. Entonces vengo aquí y le digo, búscame por el código de mi proveedor, todos los que contienen 9925, por ejemplo. Esos son casi todos. El 99251. Vale, pues el 99251 de mi proveedor equivale a mi código 24210. Y al aceptarlo me abro la ficha de este artículo, ya lo he localizado y ya tengo la ficha de este perfil, que es este, como veis, este es el código del productor nuestro interno, con nuestros acabados,
Y la diferencia está en que incluso por acabados podríamos poner diferentes códigos del proveedor. Hay proveedores que indican una referencia con un código completamente diferente para ellos, para el proveedor. Y esto se puede hacer todo aquí abajo, como inciso, aunque bueno, esto lo podéis ver en cualquier momento, es esta pestaña de códigos del proveedor. Yo podría decirle que este mismo proveedor me da este perfil en otro color y que en otro color, pues por ejemplo, imaginaros que la referencia de mi proveedor es el 5101, yo qué sé, por decir algo. Entonces aquí mi proveedor, según mi código y mi color, pues le asigna un código, una referencia de proveedor diferente. Y esta referencia es muy útil tanto para buscar como para hacer las compras en el programa. Al hacer las compras, le pediremos los códigos al proveedor por su referencia de ellos, en lugar de por la nuestra interna. Vamos a pasar ahora ya al tema de, una vez que tenemos ya artículos, cómo convertir los documentos. Vale, los documentos de venta, empezamos en este caso. Vamos a ver, por ejemplo, un listado de presupuestos. Entrando aquí en ventas presupuestos, con el botón directo que hay aquí arriba, veremos una lista de presupuestos de ejemplo que tenemos aquí nosotros creados, ¿vale? Y vemos cómo un presupuesto que ya hemos construido, no vamos a entrar aquí en detalle de cómo construir un presupuesto, cómo podemos transformarlo para ir pasando este presupuesto a un pedido, a un albarán, etcétera. Entonces, cualquier documento que nos han pasado, por ejemplo, si veis aquí hemos destacado un poco el estado de- del documento, si está pendiente, si ya está aceptado. Normalmente cuando está aceptado es porque ya se ha convertido a un pedido o a un albarán, porque ya el presupuesto fue aceptado por el cliente. No necesitamos ya pasarlo de nuevo, con lo cual vamos a coger cualquiera de aquí, por ejemplo, aquí un presupuesto con una obra de vídeos, una obra pascual, me da igual este, y podemos entrar dentro de su ficha, de la ficha del presupuesto, las líneas del presupuesto. Vale, aquí vemos todo lo que contiene el presupuesto y mediante estos dos botones que hay aquí en la parte superior es donde lo convertiremos al siguiente nivel. Lo más habitual es pasar por el pedido, que sería confirmar que me han aceptado el presupuesto y lo quiero convertir a un pedido de fabricación, digamos, para fabricar, a un pedido en firme para que fabriquen este documento. Pulsamos este botón de crear pedido y nos abre la pantalla de creación de pedidos desde presupuesto. Vale, en esta pantalla, pues en este caso, por ejemplo, lo queremos pasar completo, todo el presupuesto nos lo ha aceptado y lo vamos a fabricar, pues lo pasamos a pedido, aquí vemos el número que nos va a crear y aquí abajo tenemos el botón de crear pedido. Vamos a hacer este ejemplo rápido, creando el documento. Vale, se crea el documento completo, veis que el presupuesto era el 01 y el pedido es el 021, por ejemplo. Y cuando finaliza se abre la pantalla del propio pedido. Un segundito. Vale, esta sería la pantalla del pedido de venta, donde está confirmado el pedido, donde podemos mandar la fabricación, podemos albaranarlo también. Ya que estamos, mira, vamos a ver el siguiente paso a lo mejor de este pedido, cuando ya lo he fabricado, vamos a albaranar. Vamos a darle aquí a este botón también y lo vamos a albaranar. Pero tanto de presupuesto a pedido como de presupuesto, se podría pasar también de presupuesto al albarán directo, que era un botón que estaba justo al lado, pero ese paso lo vamos a pasar por alto porque es exactamente igual, es la misma pantalla. Y es esta misma, sería más o menos este mismo caso que pasar de pedido al albarán. Entonces, aquí en este pedido al albarán vamos a hacer una cosa diferente. Aquí lo que vamos a hacer es que hemos fabricado ese pedido, pero el cliente a lo mejor nos pide que se lo albaranemos por separado, una parte y otra parte. Entonces, en este caso, vamos a darle aquí donde dice líneas de pedido. Entonces, significa que estamos creando un nuevo albarán, pero no va a ser completo el pedido. Esto también vale para presupuesto a pedido. También se puede pasar el presupuesto, te aceptan solo una parte, se puede pasar a pedido solamente una parte con esta pestaña, líneas de pedido. Aquí en líneas de pedido podemos seleccionar qué línea vamos a pasar mediante la cantidad a pasar que está aquí en esta columna, o bien podemos comenzar por pasar todo lo pendiente. Si veis hay una cantidad pedida, una cantidad pendiente de convertir al varán, y podemos ir pasando cantidades manualmente o darle a este botón de pasar pendiente, se rellenaría todo y decimos, mira, esta línea, esta ventana no la quiere todavía el cliente en el albarán, pues la vamos a poner a cero. Vale, entonces ya crearíamos un albarán solamente con estas tres ventanas, tres unidades y estas 5 ventanas. Y vamos a crear albarán.
y nos vamos a crear el primer albarán de este pedido, en teoría, aquí está, de esas dos líneas. Ahora nos abriría la pantalla de albaranes. Vale, y ahora vamos a ver otros dos casos, que sería como le digo yo para pasar varios documentos a uno solo. En pocas palabras, tengo dos presupuestos pendientes del mismo cliente, o que sea, aquí estos dos, por ejemplo, que me ha hecho dos presupuestos diferentes y los quiero pasar únicamente a un solo pedido, a un pedido completo. Entonces, esto lo podemos hacer no ya desde la pantalla de origen, desde el presupuesto, sino de la pantalla donde vamos a crear, desde la pantalla, en este caso, de pedidos. Vale, entonces aquí en los pedidos, para crear desde varios orígenes, desde varios presupuestos, tenemos que usar este botón de aquí arriba en la lista de pedidos, crear varios desde presupuesto. También valdría para crear uno solo, pero para crear uno solo es más rápido desde del otro método que hemos explicado antes. Bien, entonces aquí, como vamos a crear desde varios orígenes, por defecto ya nos dice aquí arriba que queremos filtrar. Podemos filtrar por fecha, podemos filtrar por cliente, por lo que queramos. Pues en principio no vamos a filtrar nadie, vamos a elegir manualmente, también podemos ir marcando lo que queremos pasar. Pues mira, vamos a pasar este presupuesto, que me lo ha aceptado, junto con este, por ejemplo. En este caso son del mismo cliente. Y vamos a crear un pedido combinado de los dos. Vale. Y se nos abrirá el pedido destino. Vale, como veis aquí la diferencia, si está configurado, que esto es configurable en el programa nos indica directamente que a partir de aquí son las líneas del presupuesto 609, todas estas, y a partir de aquí son las líneas del presupuesto 803 y todas las líneas del presupuesto 803, que se han combinado las dos en un único pedido, en el pedido 22. En este pedido pues tiene la suma de importes, está todo perfecto, listo para fabricar, albaranar y facturar. Pues esta sería la forma de combinar. Bueno, y otra forma un poco más rápida, espera, os voy a enseñar otra cosa también muy útil. Bueno, aunque esto casi que lo voy a enseñar en la facturación. Vamos a hacer una prueba de facturación en este caso, que sería el mismo caso de pasar de múltiples documentos a uno o de uno a uno, pero en el momento de la facturación. Se haría desde la pantalla de facturas a clientes, donde tenemos la lista. Aquí en las facturas a clientes tendremos que darle aquí desde Albarán, crear desde Albarán. Esto es muy habitual cuando hacéis una facturación por periodos, a lo mejor hacéis semanal, quincenal o mensual. Entonces podéis decirle aquí desde qué fecha vamos a mostrar los documentos. Bueno, aquí tengo unos datos de prueba, voy a ponerle de toda la vida. Vale, y aquí me salen albaranes pendientes de factura. Entonces, aquí, si se hace una facturación, yo qué sé, por periodo, como decía, por ejemplo, o bien se puede hacer uno por uno también, pero queremos quitarnos todos los albaranes de un periodo, los vamos a facturar todos juntos, aunque sea uno por uno o agrupándolos por cliente. Entonces, podemos marcar todo lo que yo tengo aquí pendiente de facturar, o voy uno por uno, yo puedo marcar los que yo quiera, y podemos usar un botón que hay aquí abajo que vale tanto para albaranar como para facturar. Podemos decirle facturar todos. El facturar todos lo que hace es que nos sale una pantalla y nos permite hacer lo siguiente. Una factura una a una por cada albarán. O sea, cada albarán que he marcado aquí me crearía una factura individual, con todo igual, claro, con el mismo cliente y tal. O bien, agrupar una factura por los albaranes del mismo cliente y la misma forma de pago. O bien, incluso aún más, separar una sola factura por los albaranes de un mismo cliente, por la obra y por la forma de pago. O sea, la obra también, si son todos de la misma obra, la obra de una reforma en concreto, o una calle en concreto, o lo que sea, un edificio en concreto, podríamos automáticamente crear, siempre y cuando la obra fuera exactamente igual, los agruparía en una única factura. Vamos a hacer la prueba esta, que es habitual, que es agrupar del mismo cliente. Bueno, aunque aquí en este ejemplo no he cogido documentos con el mismo cliente. Me va a crear igual una a una que agrupando, pero bueno, vamos a decirle agrupando y por el camino cuando me facture puedo decirle que me imprima también directamente en la impresora o en pantalla las facturas que va a ir creando. Aceptamos y nos va a crear factura de esos 4 albaranes desde el proceso de facturación rápido. Vale, y nos abriría la pantalla facturas y aquí están las facturas que se han creado correctamente. Mantener y duplicar, copiar presupuestos o pedidos, en algunos casos también se puede.
para hacer ligeros cambios o simplemente copias de un presupuesto que ya nos hayan pedido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este documento que está pendiente. Este documento, podemos darle aquí a este botón. Sabemos que el cliente nos ha pedido el mismo número de presupuesto, el 26. Pues me dice el cliente, pásame el mismo presupuesto que te pedí el otro día, pero yo qué sé, para luego añadirte una cosa más o para hacerte un cambio. Entonces, si queremos mantener los dos presupuestos, el original y la nueva petición del cliente, lo más habitual es, o tenemos otro cliente que pide algo muy similar a otro presupuesto que ya tengo, podemos duplicarlo con el botón de copiar presupuesto. Y aquí tenemos dos opciones, o copiarlo como uno nuevo para cambiar el cliente, por ejemplo, vamos a darle directamente esa opción, vamos a cambiar el cliente. Entonces, al copiar presupuesto nos dice si queremos poner un número manualmente. Si no lo ponemos, nos lo asignará él automáticamente, se puede dejar en blanco. Podemos cambiar el cliente automáticamente, o sea, de este original que venía al cliente 01, lo podríamos copiar cambiando al cliente 02, por ejemplo. Ahí, por ejemplo. ¿Vale? Y luego también se puede, incluso las líneas de ese presupuesto, podemos modificar acabados, cambiar un acabado por otro. Algunas estructuras que sean de no diseño significa que no sean ni de aluminio ni de compactos fabricados, las que no tienen asistente, las estructuras que no se diseñan o no tienen asistente se podrían cambiar. O bien, si tenemos estructuras con diseño, como por ejemplo las de aluminio, podríamos cambiar todas las líneas de una serie por otra serie, o todas las líneas de un vidrio por otro vidrio. Estos son pequeños cambios. De momento no voy a hacer cambios de este tipo, voy a cambiar solo el cliente. Y le decimos que copie todo tal y como está el actual. O si quisiéramos directamente recalcular los precios o algo, podríamos generar de nuevo las líneas, pero eso también lo podemos hacer en el destino. Esto es más rápido dejarlo en copiar actual y damos a aceptar. Vale, esto sería la primera forma de copiar un presupuesto y, por ejemplo, asignarle otro cliente. Pues un ejemplo cualquiera. Vale, ¿ves? Ya nos ha copiado ese mismo presupuesto con otro nuevo número y nos ha cambiado el cliente. Pero también es muy habitual, otro ejemplo que podemos hacer, es que el mismo cliente nos pida un cambio sobre su mismo presupuesto muy parecido, pero queremos mantener el histórico de los dos presupuestos con el cambio. Por ejemplo, este presupuesto de aquí, en vez de copiarlo simplemente, vamos a hacer lo que se llama una revisión. Una revisión es aumentar el número de esta columna que pone revisión, ¿veis? Un dígito más para tener los dos presupuestos y así no variamos el número del presupuesto origen. Por ejemplo, el presupuesto 4 tendríamos el presupuesto 4, revisión 1, el presupuesto 4, revisión 2, el presupuesto 4, revisión 5. Así se hace un mejor seguimiento de los documentos de presupuesto que el cliente nos haya pedido. Dándole directamente al botón revisión, ¿veis? Se crea una copia exacta del documento, pero nos añade aquí arriba, ¿veis? El código de revisión 1. Aquí en la lista lo vamos a ver también. Por ejemplo, si filtramos o por ese cliente o por ese número, por ejemplo, el 080004, ahí tenéis, ¿ves? Aquí encontramos rápidamente los presupuestos con ese número, pero que tienen dos revisiones diferentes. Esto de la revisión también se podía haber hecho con los cambios que os comentaba antes al copiar. Si yo cojo este y hago para hacer otra revisión, quiero modificar algo, le puedo dar a copiar, duplicar aquí, ponerle el número. Esto sí que, en este caso, para hacer revisiones sí que hay que poner el número, el 4, ¿no ves? Y automáticamente el sistema detecta que ya tiene una revisión y me crea la siguiente revisión, la 2. Y aquí yo podría, pues, por ejemplo, cambiar una serie por otra, un vídeo por otro, o bien un acabado por otro. Y de esa forma tendría el presupuesto original que el cliente pidió, a lo mejor en un color, y luego la revisión siguiente, que sería, pues, a lo mejor en otro color, que lo podríamos cambiar o durante la copia. Ahora vamos a pasar a, bueno, consultas de facturas. Vale, ventas, facturas a clientes. Vale, sobre nuestras facturas tenemos aquí la duda de cómo corregir una factura, que esto es muy habitual preguntar, etcétera. Esto hay que tener muy, muy, muy en cuenta que nos viene ya la ley del Verifacto, que va a ser obligatoria a partir del año que viene. Entonces hay que acostumbrarse o acostumbrar a los clientes que nos piden muchos cambios y muchas modificaciones a que las facturas, si se tienen las opciones de Verifacto activas ya, que va a ser lo más habitual, no se pueden modificar en cuanto o una de dos, o en cuanto se emiten o en cuanto se marcan como revisadas, que es una opción que hay en el programa,
o cuando ya se han contabilizado, lógicamente, o cuando ya se han marcado como cobrados. El tema de marcar como cobrado, algo se podría modificar, pero en principio una factura, por ejemplo, entro en una factura cualquiera. Ahora mismo yo aquí no tengo activado el tema del Verifactu para enseñároslo, pero en cuanto yo marcara esta opción de datos revisado, ya la factura quedaría bloqueada y ya no se podría modificar nada, que es lo más habitual. Entonces sí que es verdad que aunque tengamos el Verifacto y todo esto ya esté activo, en el momento que acabamos de crear la factura, si nos damos cuenta que hay un error, pues sí que podemos modificar y corregir cualquier cosa. Por ejemplo, hay un error en la dirección del cliente. Pues aquí se podría dar aquí al candadito y modificar alguna cosa o modificarlo en su ficha y alterarlo. O bien variar algo de aquí. Bueno, la factura que viene de Albarán realmente tampoco se debe de variar. Por ejemplo, si yo necesito de esta factura modificar algo de la cantidad de esta ventana o algo, pues lógicamente cuando intento me va a decir que no se puede porque esto viene de un Albarán ya de origen. Lo lógico aquí, si quiero corregir algo que me ha venido, esto es tanto para facturas como para albaranes, es lo más lógico es no modificar o intentar hacer modificaciones en el documento de destino, el documento final que viene desde uno de origen, o sea, de uno anterior. Vale, le puedes dar a edición de línea para consultar, ¿vale? Lo que he hecho aquí ha sido darle edición de línea para que podamos consultar un momentito la línea. Y me la ha abierto, pero para poder comprobar. Pero si os fijáis, no me deja aceptar, está bloqueado. Vale, entonces me ha avisado de que no puedo modificar líneas desde factura porque viene de un albarán. Entonces, lo lógico para corregir esto siempre sería deshacer la factura, apuntar el número, o sea, la factura 11, por ejemplo, y con la fecha esta, y voy a eliminar temporalmente la factura si aún, como insisto, solo se puede eliminar la factura si no se ha hecho ningún cambio importante como revisarla, contabilizarla o cobrarla. Entonces aquí la voy a eliminar la factura. Vale, la elimino para volver a ese albarán en concreto. Vamos a ese albarán en concreto. Vale, yo podría, aquí veo lo que está facturado y lo que no también, que esto lo podéis mostrar todos. Y este albarán en concreto, yo podría aquí rectificar una de las líneas. Pues decir, esta línea, aunque en el albarán que viene desde un pedido, tampoco sería lo más correcto. Lo más correcto sería también borrar el albarán y rectificar el pedido de origen, siempre porque así tenemos toda la traza y porque el programa siempre sabe las líneas que se han pasado al albarán están enlazadas con las del pedido. Con lo cual significa que si quiero hacer un cambio en un albarán, debería de borrarlo si viene del pedido, si no es albarán directo. Sí, tendría que borrar un momentito el albarán también, anotármelo, modificar el pedido para que quede constancia de que el cliente ha cambiado lo que ha pedido y entonces volver a crear con el botón de albaranar, que es un clic y poner el número y ya está. Por ejemplo, aquí para volver a facturar esto, queriendo hacer algún ajuste o algo, habiendo hecho algún cambio en los datos o lo que haga falta, le daríamos otra vez a factura y en este caso creo que me va a dar automáticamente el número, no, era el 11. Pues entonces le daría a poner el número de factura que yo anoté para rellenar ese hueco que acabamos de borrar temporalmente y la misma fecha que tenía. Y crearía la factura de nuevo cuando ya he corregido el albarán o al revés, o corregido el pedido del albarán y ya volveríamos a crear la factura como estaba y donde estaba, pero con los datos que haya corregido, que en este caso no he hecho nada, pero se podría corregir lo que hiciera falta. Vale, pues esto en cuanto a factura, lo he dicho, que no esté ni, bueno, ni exportada el que tenga un sistema de exportación, lógicamente ni emitida, impresa y entregada al cliente. Si está impresa, emitida y entregada al cliente, tampoco se podrá modificar. Luego, en la pestaña de financiero también podemos ver el tema de los cobros. Aquí se puede ver si el importe está totalmente pendiente o si ya está cobrado, este pendiente aparecería cero y aquí se podrían cobrar. Eliminar la factura si está recién creada. O sea, si acabo de esta factura, veis que la he creado yo antes, la podríamos eliminar con el botón de eliminar. Pero en el momento que yo hago cualquier otra acción, como por ejemplo contabilizarla con una herramienta o manualmente contabilizarla, en cuanto yo haga este cambio de contabilizarla o revisarla o lo que sea, ya el programa ya me va a bloquear esta que acabo de contabilizar, ya no puedo ni modificarla, veis que el botón de aceptar no me deja, ni eliminarla, lógicamente, porque no sería lógico, y ya estaría bloqueada. Y ya lo único que puedo hacer con este tipo de facturas, cuando ya se han emitido, se han entregado, se han cobrado o se han revisado o contabilizado, lo único que se puede hacer ya con ellas, que es lo lógico y el proceso habitual, es una rectificativa, o sea, una anulación y una
y una cancelación completa del documento. Desde esta pantalla de aquí de lista de facturas, yo le daría a empezar a hacer una rectificativa, este botón de arriba. Vale, por defecto me aparece marcada la que yo tenía elegida en la lista, pero yo podría aquí borrar el número y hacer la rectificativa de cualquier otra. Pero vamos, lo habitual es que te abra la que tienes marcada en esta pantalla. Esta es la que quiero rectificar y le doy a rectificativa. Entonces, con esto automáticamente nos carga los datos de la factura original, nos dice que va a crear una rectificativa con esta numeración, que eso se puede configurar, o un número manual, la fecha de la rectificativa, la serie y el motivo. El motivo en las rectificativas está aquí en negrito porque es obligatorio. Si intento crear factura, me dice que no tengo motivo. El motivo en rectificativas es obligatorio. Aquí tenemos una lupa para buscar. Aquí podéis crear lo que queráis. Yo aquí he dejado un ejemplo de el motivo es error en datos del cliente. Pues yo le digo que el motivo es este y le doy a crear factura rectificativa. Vale, con esto ya me crea correctamente la factura rectificativa, que habitualmente suele estar en una serie aparte. No se ve al instante, pero puedo refrescar la lista con este botón de volver a cargar la lista. Ahora ya se me muestra, veis, en una serie diferente la tengo yo configurada y por lógica también en una numeración diferente. Entonces, si os fijáis aquí en los importes, aquí tiene que la original era esta de 2.800 y la rectificativa ha anulado y abonado los 2.800. Entonces ya podríamos crear la nueva factura de este cliente equivalente, pues o bien desde otro pedido, o bien también se podría duplicar el pedido, como habéis visto. Por ejemplo, el pedido, si necesitamos hacer otro albaraño y otra factura, se podría duplicar el pedido. Tenemos el botón aquí de duplicar el pedido para volver a albaranar y facturar otro documento. Vale, y ya por último nos quedan los apartados de ver en los temas de copias de seguridad. De las copias de seguridad siempre todos los años tenemos algún cliente que accidentalmente pierde datos, todo por culpa simple y llanamente de no hacer correctamente todo el sistema de copias de seguridad, que siempre consiste en seguir tres pasos muy básicos, que es no dejar las copias en un solo ordenador y menos en el mismo ordenador servidor, sacarlas a otro dispositivo, a ser posible externo o en la misma empresa o en un NAS que se llama o en la nube y programarlas periódicamente para que se hagan automáticas, que es posible aquí, ahora lo vamos a ver, o bien hacerlas manualmente, que no es tan recomendable, pero bueno, se podría hacer. El caso de hacer manualmente una copia de seguridad, vamos a verlo aquí, sería el menú Utilidades, copia de seguridad. Una cosa importante también que quiero comentar es que la copia de seguridad, en el momento en que tengáis varios ordenadores, varios trabajadores y varios puestos de trabajo del programa productor, no se va a poder hacer correctamente ni es recomendable por seguridad, como su nombre indica, hacerla en cualquier ordenador de trabajo. Lo suyo es hacerla en el ordenador principal o el ordenador servidor para que los demás usuarios, si son empleados que no deben ni siquiera tener acceso a los datos de tu empresa o de la empresa, o no es recomendable que lo tengan, se haga siempre en el ordenador principal, con lo cual la configuración de copias de seguridad y todo va a ir siempre sobre carpetas en el ordenador principal. Vale, un momento que para hacer la copia tengo que cerrar todas las pantallas un segundo. Vale, utilidades, copia de seguridad. Vale, y esto nos lanzaría este programita de copias de seguridad. Aquí, como veis, eso es la copia manual, donde le vamos a decir en qué carpeta nuestra local queremos hacer la copia y nos mostraría también todo lo que queremos incluir en la copia. Lo habitual es dejar todo como está por defecto, con los dibujos, con los ficheros de configuración, con el fichero de la lista de empresas, que está muy bien incluirlo en la copia, y estos son opcionales cuando os pedimos en Gaia algún dato. Pero aquí simplemente dándole al botón copiar, nos comenzaría a hacer la copia de esta fecha y hora de ahora mismo. Bueno, esta es la última copia que se hizo, perdón. Y nos comenzaría a hacer la copia en esta ubicación, que le podemos nosotros abrir las carpetas con el botón de la lupa. O bien, si manualmente hemos tenido algún desastre y tenemos que recuperar, o bien queremos hacer una empresa aparte para recuperar una copia de seguridad para consultar algo, para hacer pruebas, pues se podría hacer mediante este botón de restaurar. Bien, este sería el apartado de restaurar copias de seguridad. Aquí al restaurar, si en esta carpeta disponemos de copias, aquí el programa las detecta, como veis aquí, y nos dice de qué código de empresa son, que bueno, que esto es una empresa de pruebas, el día en el que se ha hecho la copia, el mes y el año, la fecha,
y la hora y el minuto. Entonces ahí sabemos qué copia queremos restaurar. Podríamos marcar una casilla para confirmar que vamos a restaurar esta, decirle que vamos a restaurar nuestros dibujos, nuestros formatos si hace falta. La lista de empresas no suele ser necesario restaurarla. Y esto sí que es muy importante también cuando ya tengamos el tema del Verifactu, para que si es una empresa de pruebas o algo, debe de desactivar siempre el Verifactu, a no ser que sea en caso de desastre, que sí que queramos recuperar la empresa principal y la empresa buena, ahí sí que tendríamos que quitarle esto para que sí que deje activo el Verifactu cuando restaure la copia, deje activo el Verifactu porque es la empresa definitiva que acabamos de recuperar de un desastre. Pero si no, esto debe ser siempre una restauración de pruebas o una restauración de una copia o cualquier cosa, se debe de desactivar el Verifactu, a no ser que sea la empresa principal, lo dicho. Hay que activar siempre que estoy seguro que voy a restaurar, porque el restaurar, lógicamente, machaca todos los datos de la empresa que yo tengo indicada aquí arriba. Aquí pone el nombre de la empresa, ¿vale? Aquí está la de demo, pero pone el nombre de mi empresa que voy a restaurar encima. O sea, tengo que crear una empresa previamente para restaurar encima. El programa nos permite crear una empresa vacía si queremos, eso ya lo podéis ver con soporte. Entonces, una vez que marcas todo esto, entiendo los riesgos, ya nos permite dar al botón de restaurar y recuperaríamos la copia de seguridad. Vale, y la última opción más interesante, vale, es una herramienta que tenemos y que la mayoría de vosotros tendréis instalado. Aquí sale la lista de empresas que disponemos en el programa. En este programita de copias es el que nos permite directamente, sin abrir la aplicación principal en el servidor, siempre insisto que esto es para el servidor y el ordenador principal. En este programa de copias programadas se pueden, un momento, vale, se pueden marcar una empresa o varias y darle al botón de ejecutar la copia ahora mismo. O sea que yo podría lanzarla manualmente de varias empresas desde aquí también más cómodamente. O bien se puede configurar una programación automática mediante esto que pone aquí abajo, que es un servicio. Ese servicio significa que está arrancado siempre, aunque no, perdón, aunque no tenga el ordenador con esto o sea, con este programa abierto. Aunque no tenga este programa abierto, yo puedo hacer mis copias de seguridad, ¿vale? Automáticamente y con esta configuración. Aquí al darle al botón de configuraciones, yo aquí me vengo aquí y le digo, pues hazme copia de mi empresa esta los viernes a esta hora o de lunes a viernes, házmela de lunes a viernes a una hora de la noche o a una hora del almuerzo o cuando sea, una hora que sepamos que no hay nadie trabajando mejor. Se puede hacer durante el trabajo, pero no es conveniente. Entonces, lo suyo es programar esto, sabéis la tranquilidad de que la copia se está haciendo, se puede incluso configurar un email si falla la copia automática que nos envíe un email y también debemos de configurar que se borren las copias antiguas automáticamente hasta un límite de, pues yo por ejemplo aquí he puesto 10, pero se podría poner que solo me deje 20 copias, 30 copias, 5 copias, las que cada uno quiera. Y luego esas copias el programa solo se encarga de llevarlas a la carpeta configurada, ¿vale? A la carpeta configurada aquí en los destinos. Yo creo que la de demo no la he puesto aquí. Ah, vale, y aquí sería la carpeta de destino, que podemos hacer la copia en dos carpetas a la vez, pero bueno. Y marcaríamos todo lo que queremos incluir en la copia, que habitualmente es todo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo, como siempre. Gracias, Israel, por haber impartido el webinar. Espero que haya sido interesante para todos. Os esperamos en el próximo. Gracias.